entonces con la primera mesa de debate de esta jornada, en la que, como decía Nacho al principio, hablaremos sobre cómo recuperar a esos miles de viajeros que, a causa de la pandemia y por el miedo a las aglomeraciones, han dejado de utilizar el transporte público y ahora optan por alternativas privadas menos saludables para el medio ambiente. Para hablar de todo esto, contamos con las personas que están presentes en esta mesa: Gerardo Lerchundi, que es consejero delegado de TMB Barcelona; Pilar Arana, concejala delegada de Movilidad y Transporte de Donostia, San Sebastián; Alfonso Sánchez Vicente, director gerente de la MT de Madrid; Raimundo Ruiz de Escudero, concejal de Movilidad de Vitoria-Gasteiz; y Juan Garrigosa, director de negocio con las administraciones públicas de Endesa X. Para empezar, les voy a plantear una pregunta. Podemos contestar un poco todos. También estaría bien que pudiéramos conversar entre nosotros e interrumpirnos, porque habrá distintas experiencias dependiendo de las ciudades y de las funciones que cumplen cada uno de ustedes. Pero sí que me interesaba que empezáramos hablando de esa gente que se ha perdido para el transporte público. ¿Quiénes son los usuarios que no se han podido recuperar después de lo más problemático de la pandemia? ¿Cuál es ese perfil de usuario al que tenemos que salir a buscar otra vez para el transporte público? Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores, al diario.es, a los patrocinadores y a todos los que estáis aquí. Bueno, yo creo que primero igual es bueno quizás el situar el contexto de la pérdida que ha supuesto esto, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Barcelona, de Transportes Metropolitanos de Barcelona, creo que como referencia es importante citar, en el año 2019 nosotros transportamos 623 millones de personas en el año 2019, en un momento en el cual las cifras fueron las máximas de toda la historia, es decir, estábamos en un momento álgido de la utilización del transporte público. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues la caída ha sido brutal. Ha sido brutal, primero, como ha dicho el alcalde de Vigo, porque ha caído la movilidad, no solamente porque se han perdido los viajeros, sino porque cayó la movilidad. Entonces, el año 2020, la caída de viajeros supuso aproximadamente el 50%, y creo que son cifras parecidas o similares a las que puede haber en cualquier otra ciudad. En el año 2021 estamos recuperando esto de forma importante, pero muy poco a poco, muy paulatina. Hoy estamos en unas cifras de recuperación de aproximadamente el 80% de los viajeros que teníamos en el año 2019. Y esperamos llegar al final pues aproximadamente en el entorno del 85%, ¿no? Esto es una caída muy importante y que se produce por dos razones, como decía. Una, por un lado, la caída de la movilidad. Durante un tiempo hemos estado confinados, no nos hemos movido, ha caído la movilidad en su conjunto, y este yo creo que ha sido el factor más importante. De hecho, ahora que se está recuperando la movilidad, las actividades, el ocio, la universidad, la presencia en los lugares de trabajo, etcétera, estamos recuperando de manera importante. Por esto, lo que nos queda es recuperar a aquellos viajeros que dejaron de utilizar el transporte público. Y aquí hay distintos perfiles. Los perfiles, yo diría, primero, se nos ha caído absolutamente el viajero ocasional, el turista, las personas que llegan fuera a nuestras ciudades. En una ciudad grande como Barcelona, pues esto ha supuesto una caída importantísima, porque ha habido muy pocos turistas durante este tiempo, y esto ha sido una caída muy importante. Y después, por separar un poco los distintos grupos, yo diría, por un lado, la juventud, que no tenía ocio, que no tenía presencia en las universidades, en las escuelas, que no ha podido, y era una gran parte de nuestra movilidad, básicamente en el caso de Barcelona en el metro. Esto ha caído y ahora ya se está recuperando de forma muy masiva. Otro aspecto importante es la gente mayor. Yo creo que la gente mayor es la que quizás tiene más prevención, más precaución a la hora de viajar. Yo hablaría de precaución, ¿no? Y entonces yo creo que esta gente, las personas mayores, son las que menos están viajando, y básicamente esto se nota mucho en el autobús, y yo creo que esto es un factor que tenemos que generar confianza para recuperarlos, ¿no? Y luego hay otro colectivo que yo lo pondría en la franja intermedia de las personas adultas, y separando además entre personas con más capacidad económica y con menos.
que de estas sí que ha habido una parte importante que se han ido a otros medios de transporte, básicamente individuales, el vehículo privado, el coche, pero básicamente aquellas personas que lo podían hacer. Porque otra característica que hemos visto, y es que la movilidad ha sido muy diferente la caída en zonas de menos recursos económicos o de más recursos económicos. La caída ha sido mucho menor en zonas de menos recursos económicos, es decir, han pasado menos al vehículo privado, y sin embargo la caída ha sido mayor en zonas de más recursos donde sí que han pasado a utilizar el vehículo privado. La experiencia de San Sebastián, Pilar, es diferente, son dimensiones distintas. Sí, voy a intentar explicar algunos aspectos de los que no ha tocado Gerardo. En nuestro caso, bajamos de 30 millones también de viajeros en el año 2019, que fue el récord en nuestra ciudad, a 17.800 en 2020. Ahora mismo estamos en un 83% de recuperación, bastante contentos. Hemos intentado trabajar para esa recuperación, por un lado, en mejorar la confianza o en que las personas usuarias tengan confianza para subir al autobús. Trabajamos durante el confinamiento y posterior, durante el 2020, sacamos un certificado anti-COVID de AENOR, instalamos unos sensores dentro del autobús que determinaban perfectamente la calidad del aire y los porcentajes que había de CO2, que eran casi como los de la calle, porque habíamos previsto un protocolo de ventilación muy exigente que se cumplía. En ese aspecto estamos, ya digo, contentos porque creo que estamos recuperando más, o por lo menos como la media o un poco más que la media de otras ciudades. En el caso de San Sebastián, pocos visitantes utilizan de bus. La mayor parte de los usuarios de bus son donostiarras. Los donostiarras tienen un ratio de utilización de transporte público muy, muy alto, y también la tasa de cobertura es muy alta. Y los que faltan por venir, porque han ido viniendo los que ya no teletrabajan, han ido viniendo los estudiantes que ya van a la universidad, todos esos han ido viniendo. Los que nos faltan claramente es los de eventos como el Jazaldio, el Festival de Jazz, eventos como la Semana Grande. La Semana Grande, un día de fuegos por la noche de Semana Grande, mueve ingentes cantidades de personas al transporte público. Eso es lo que nos falta. Los únicos eventos que se han podido celebrar han sido los de fútbol hasta hace poco. Ahora esperamos recuperar a todos esos, ¿no? Tuvimos un poco de suerte ahí, pero pusimos en marcha un exitoso sistema público de préstamo de bicicletas durante la pandemia. Creemos que parte de los perdidos en el autobús, por cierto, el sistema de bici, que se llama así, lo gestiona la compañía de autobús, de bus, como esa complementariedad para el transporte público. Está siendo muy exitosa esa experiencia, ese servicio está funcionando muy bien. Creemos que parte de esas personas han trasvasado a medios que pueden considerar más seguros, como ir en bicicleta. Y bueno, acabo por no alargarme mucho, pero bueno, la incógnita o la duda o la pregunta que podríamos intentar resolver es cuántas de esas personas que viajaban en autobús, en Donosti solo hay por ahora autobús como transporte público, cuántas de esas personas que entonces viajaban en transporte público ya no van a volver por cambios de hábitos de diferente tipo, ¿no? Eso es toda una incógnita. Alfonso, en el caso de Madrid, también es una ciudad enorme con un sistema de transporte muy complejo y muy completo. ¿Ustedes dónde han visto que se ha perdido más? Y hacía referencia, Pilar, al sistema mixto, digamos, a incorporar nuevos sistemas de transporte individuales que puedan ser menos nocivos para el medio ambiente. ¿Esto cómo se gestiona en Madrid y cómo lo ven? Es la invitación. Bueno, lo más importante yo creo, en primer lugar, y creo que hay que manifestarlo, es que el transporte público es la columna vertebral de la movilidad dentro de cualquier ciudad. Sin transporte público no tenemos una movilidad adecuada. Todos estos modos, que ahora hablaremos de ellos, tanto de vehículos compartidos como de bicicleta, patinetes, etcétera, complementan la oferta, pero la columna vertebral ha de ser el transporte. Coincido con Gerardo un poco en los datos que ha dado en cuanto a datos porcentuales. Por situar un poco referencialmente, en la Comunidad de Madrid se mueven aproximadamente, antes de la pandemia, en el 19, se movieron 1.600 millones de viajeros. La MT de esos 1.600 millones movimos 440, uno de los mejores
años después o el mejor año después de la crisis, y dentro de esos 440 millones caímos a 240 el año pasado, es decir, nos dejamos 200 millones de viajeros, que es el 45% aproximadamente de lo que movemos. Después de estudiar esas franjas de edad, hemos visto, en la empresa municipal de transportes hemos detectado, bueno, de siempre ha sido así, las franjas de edad más fieles, por decirlo de alguna manera, son los jóvenes o los mayores de 65. Tenemos la franja entre 26 y 65, que es desde donde está el abono joven de 20 euros hasta los mayores de 65, que también tienen tarifas reducidas en este momento a 6,30 euros. En esa franja es donde, en la franja 26-65 es donde menos hemos recuperado. Un poco por lo que decía Gerardo, ahí la recuperación ha sido tan solo del 70%, sin embargo en los jóvenes hemos recuperado el 86%. En esa gente de edad superior a los 65 años hemos recuperado el 73%. Ahí lo achacamos más al miedo todavía que tiene la gente mayor a desplazarse, a moverse después de la crisis que hemos sufrido. Y luego, con respecto a otros títulos de transporte que no son los personales, porque estos son sobre títulos personales, digamos sobre el billete sencillo, el Metrobús o el Busbús, en fin, el resto de usos que tenemos, o sea, de billetes que tenemos en el transporte público, ahí se ha recuperado el 90%. La media del sistema, coincido con Gerardo, estamos próximos al 80%. Curiosamente, los fines de semana crecemos más del 80%, es verdad que el número absoluto es inferior, pero crecemos más porcentualmente. Y bueno, estamos en esa franja de recuperación que nos fijamos al principio de cuando en la pospandemia nos fijamos unos objetivos de recuperar lo que teníamos en el 19 entre el 75 y el 85%. Bueno, hemos recuperado ese 75%, o sea, ese casi 80%. Creemos que podemos estar, como también ha dicho Gerardo, sobre el 85% de recuperación a final de año, y lo difícil va a ser recuperar el 100%, es decir, toda esta gente que ha adquirido otros hábitos, ha venido el teletrabajo, hay gente que hemos perdido el transporte, ganarlos cuesta mucho, pero perderlos es relativamente rápido, a pesar del incremento de tráfico en las ciudades y en el área metropolitana, cuesta trabajo recuperar a esos usuarios, y en eso nos vamos a volcar desde la empresa municipal de transportes. Raimundo, desde la experiencia de Vitoria, ¿cómo veis este tema? ¿Qué es lo que habéis intentado para recuperar a estos usuarios perdidos durante la pandemia? Buenas tardes. Yo, antes de empezar a dar cifras, si me permitís, seguro que conocéis Vitoria-Gasteiz, pero creo que vamos a contextualizar antes de hablar de cifras. Me preceden ciudades muy grandes del Estado y, por lo tanto, quiero poner un poquito en valor lo que voy a comentar. Nos acercamos más a lo que es el área de Donosti, pero no somos una ciudad con un área metropolitana importante, sí con un anillo verde, que es el que perimetra toda la ciudad, y aparte de eso, pues bueno, la provincia no somos mucho más. Somos una ciudad de 250.000 habitantes, que en el mes de abril del 2020 nos encontramos que la demanda de transporte público, después de un fantástico año 2019, donde habíamos hecho 16 millones de personas habían utilizado el transporte público, al que podíamos añadir otros 8 millones en el tranvía, que poco a poco va ganando también espacio en la ciudad, y nos encontramos en el mes de abril con un 8% de demanda, un 8%, que sí es cierto que lo recuperamos en abril o mayo al 33%, y que al final de año, en función de cómo iban las curvas de la propia pandemia, nos encontramos con un 55%. Desde luego, un gran esfuerzo por parte del transporte público de la ciudad en un contexto de enfermedad, de pandemia, que no conocíamos cómo eran las infecciones, no sabíamos qué actuaciones teníamos que tomar, ¿no? Y que creo que ha sido un esfuerzo importantísimo, manteniendo una oferta muy elevada sobre lo que realmente estábamos teniendo como demanda. No soy muy optimista. El año 2021, sobre todo los primeros trimestres, están teniendo un comportamiento parecido, mejor en demanda de lo que teníamos el año 2020, pero nosotros estamos en este momento en un 70% de la demanda. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuáles son los colectivos que en este momento estaríamos en falta en el transporte público? Creo que puedo hablar tanto de tranvía como el transporte público de autobuses. Bueno, echamos en falta a la parte universitaria, que
hasta este mes de octubre no han iniciado el 100% de las clases presenciales, lo que significa un gran volumen de personas que no estamos transportando. Le damos una gran importancia también a la falta de personas de usuario a través de los eventos. Para nosotros son muy importantes los eventos deportivos. Como sabéis, tenemos 2 equipos de primera en fútbol, tanto mujer como en hombre, y lo mismo en baloncesto, tanto equipo femenino como masculino. Hemos comenzado hace poco la temporada y nos faltan todavía esas miles de personas que durante el 2020 no la tuvimos y que durante el 2021 pues no la hemos podido recuperar hasta bastante tarde. Y luego yo lo que creo que las costumbres también ha cambiado la pandemia. La pandemia nos está haciendo comportarnos de forma muy diferente. Vitoria-Gasteiz, en el año 2019, el 2 tercios de los movimientos de movilidad se hacían andando o en bicicleta. Somos una ciudad con 171 kilómetros de vías para bicicletas, ¿no? Y bueno, pues eso hizo que si nos bajábamos del autobús lo hemos complementado tanto andando como en bicicleta. Sí es cierto que ha habido una parte que ha ido hacia el vehículo privado, ¿no? Que será la parte que creemos que tenemos que recuperar. Pero creo que aparte de medidas que podemos tomar todos en el día a día y en el corto plazo, tenemos que pensar que la movilidad del transporte público en las ciudades va a cambiar, va a ser diferente. Nos tenemos que adaptar a una situación y a un horizonte muy diferente al que tenemos en este momento. Existe todavía el teletrabajo, no vamos a tener todos los estudios y todos los datos que hemos tenido de afluencias, de demandas, dependiendo de qué día, de qué mes, eso va a desaparecer, eso nos va a dar una perspectiva diferente que también tendremos que gestionar. Así que, como decía al principio, creo que no vamos a incrementar mucho, vamos a tener algo de incremento de lo que sería la demanda de transporte público en los próximos meses, pero todavía durante el año 2022 vamos a necesitar unos meses para tener una recuperación como en el año 2019. Juan, desde la empresa privada, ¿cómo ven el cambio de necesidades de las administraciones públicas de energías más limpias para desarrollar sus sistemas de transporte? ¿Cómo puede ayudar la empresa privada a las administraciones para bueno, extender y mejorar los sistemas de transporte público? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Esto fue realmente interesante y es un placer poder escucharos a todos porque realmente sois todos pioneros. TMB en Barcelona, Madrid, CMT, Donosti Bus, estoy pensando, y Vitoria, que siempre es el ejemplo que desde el año 2016 es el ejemplo de ciudad sostenible y eficiente por todas las medidas que vais tomando. Entonces aprendemos mucho. Nosotros lo que tratamos desde Endesa X, que es la filial del grupo Endesa, que tratamos de ayudar a nuestros clientes a cumplir sus objetivos de descarbonización. Y aquí hay diferentes vertientes. Y hoy hablamos de movilidad sostenible. Nosotros tenemos un compromiso firme y ese compromiso lo articulamos en 2 vías, para movilidad ligera y para transporte público, y siempre en modalidad eléctrica, 0 emisiones en ciudad. Por complementar un poco todos los datos que se están dando de transporte público, nosotros lo que tenemos es un plan de infraestructura de acceso público para vehículos muy ambicioso. Es un plan que al año 2020 instalamos 2.000 puntos por toda la geografía y queremos llegar a 8.500 puntos al 2023. Y me estaba resultando muy curioso porque las cifras que estaba avisando que eran similares pues son muy parecidas a lo que nosotros hemos visto del uso de la infraestructura de acceso que tenemos para los usuarios que usan su vehículo eléctrico, y en algunos casos es justo los huecos que faltan. Por ejemplo, nuestros mayores clientes están en la franja que a lo mejor usan menos el transporte público. Indicaba Alfonso entre los 26 y los 65, pues justamente esa es la mayor franja de usuarios que tienen un vehículo eléctrico y que lo usan en muchas ocasiones, en su gran mayoría, como un segundo vehículo para esos desplazamientos en la ciudad. También vimos un bajón enorme durante el COVID y son los mismos porcentajes, es muy parecido. Y ahora sí que hemos notado una recuperación un tanto superior, pero todavía nos queda un espacio significativo hasta llegar a ese periodo anterior a 2019. Nosotros lo achacamos, nos queda el teletrabajo, que quizás estos hábitos que estamos hablando, nuevos hábitos que va a haber de movilidad o de no movilidad, pues por ahí sí que lo estamos notando. Entonces, ¿cómo podemos ayudar las empresas privadas a las ciudades en la parte de movilidad? Pues primero trayendo tecnología, trayendo las capacidades que tenemos. Ahí lo estamos haciendo con el plan de acceso público.
Estamos trabajando pues, con todos los ayuntamientos de España para seguir aumentando. Queremos llegar a 8.500 puntos solo de acceso público, todavía hay acceso privado. Cuesta, es muy difícil, a veces no es una cuestión de la tecnología ya existe, incluso ni de las inversiones por parte del sector privado, sino de todos los permisos que son necesarios, de todos los procesos que son necesarios hasta poder poner pues, un punto de recarga. Pero bueno, ahí estamos trabajando y claramente hay una política de las ciudades, y lo indicaba muy bien el alcalde de Vigo, hacia esa descarbonización. Hay planes de descarbonización de todas las ciudades. Y luego también se traducen en el transporte público. Tenemos 4 ejemplos muy claros, todos ellos son pioneros y nosotros lo que estamos tratando es de cómo podemos ayudar en el reto que supone electrificar un sistema de acceso público que hasta ahora se hacía con otro tipo de tecnologías, porque es cierto que la energía eléctrica no es exactamente igual que las otras energías y a la hora de operar pues hay que tener en cuenta una serie de factores en cuenta, ¿no? Y siempre estamos hablando de instalaciones de alta potencia eléctrica que en fin, requiere un cierto conocimiento. Pero he de decir que esos desarrollos que se están haciendo en España son muy satisfactorios. Dejarme nombraros a vosotros 3, hoy hay una nota de prensa de TMB porque está electrificando 2 nuevas líneas, la MT de Madrid todos los años va también impulsando su parque de una forma muy importante y Donostibus pues también tiene un plan de electrificación que es público y conocido. Entonces sí que hay esa política de electrificación y nosotros lo que tratamos es de ayudar. ¿Dónde están las barreras? Pues en tratar de fomentar más la llamada colaboración público-privada, que realmente no es fácil. Dentro del entorno de la ley de contratación del sector público, pues tampoco da muchos márgenes. Entonces, quizás las formas más flexibles que permite son modelos de empresas de servicios energéticos, donde las empresas podemos hacer una inversión adicional. Y nuestro objetivo sería que esos fondos de recuperación, que se indicaban esta mañana, hay una partida muy relevante para la descarbonización de las ciudades y para el transporte. Nosotros desde las ciudades lo que queremos es acelerar e incentivar más para que no solamente haya fondos que vengan desde Europa, sino que desde el sector privado podamos ayudar e impulsar más esta transformación, que va a implicar mejoras medioambientales, pero también económicas, del empleo y de la habitabilidad de las ciudades. Decíamos antes que en estos meses se ha registrado un incremento de la movilidad individual, tanto los coches, pero también patinetes, motos, coches compartidos. ¿Creen que el futuro de las empresas de transporte público pasa por convertirse en empresas de servicios de movilidad, incorporando otros tipos de movilidad, incluso individual, pero sostenible? ¿Es un plan para abordar a futuro? Yo creo que todos además estamos un poco en la misma línea, todas las ciudades, quiero decir. Yo sí que creo que desde el punto de vista de empresas de transporte o ayuntamientos no podemos considerar la movilidad como algo aislado de un viaje, ¿no? Cada movilidad, cada viaje de todas las personas siempre se compone de una intermodalidad de distintas partes del viaje, o bien andando y en transporte público, o bien en bicicleta y transporte público, o bien en coche y andando, siempre hay una intermodalidad. Entonces, desde el punto de vista de los profesionales y las administraciones, lo que tenemos que hacer es tener una visión global y darle al ciudadano la solución global, y tenemos que tener esta visión. Pero a mí sí que me gustaría recoger un poco algo que ha dicho antes Alfonso, y es que teniendo esta visión global de la movilidad, el transporte público es, sin ninguna duda, el eje central de la movilidad, porque es el elemento que va a dar solución a la movilidad de nuestras ciudades, clarísimamente, por muchas facetas, pero primero por el número de personas que es capaz de mover. Es decir, esto solo lo puede hacer un transporte colectivo, un transporte masivo, y no podemos tener transportes individuales. El transporte individual ayudará a mejorar la solución, a que las ciudades sean más habitables, mejores, pero la solución tiene que venir por el transporte público. Y además esto está muy ligado a la distancia a recorrer. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Barcelona, el análisis que nos hacemos es que cada movimiento, el viaje medio en autobús, de media está por encima de los 2,5 kilómetros, y el viaje medio en metro está por encima de los 5 kilómetros, el viaje medio. Esto quiere decir
que para poder realizar estos viajes el transporte público es absolutamente fundamental y además es el elemento que garantiza la accesibilidad absolutamente universal a todas las personas, ágiles, jóvenes, mayores, con discapacidades, que económicamente puedan, no sé, es el único elemento, es el elemento absolutamente masivo y absolutamente global. Y esto yo creo que es muy importante, por esto el transporte público tiene que ser así. Y yo creo que también es muy importante, ligándolo con todo esto que ha pasado en la crisis, es decir, que ha pasado parte de los usuarios en determinadas franjas de edades, como antes decía, han pasado al vehículo privado, pero estos tienen que volver al transporte público. Los tenemos que recuperar sí o sí, porque si no nuestras ciudades no serán habitables, no habrá espacio para todos, hasta para los que tienen que utilizar el vehículo privado. Es necesario que estos vuelvan. Y el paso que haya podido haber, que ha habido realmente a otros medios de movilidad personal, como la bicicleta que antes se comentaba, ¿sí? Aquí sí que proviene fundamentalmente del transporte público. Es decir, el transporte público es el elemento que fundamentalmente puede quitar coches de las calles, tiene que ser a través del transporte público. Y esa convivencia es positiva, quiero decir, que convivan tanto este transporte público vertebrador con otros que puedan complementarlo, aunque sean individuales, pero sí sostenibles. Así es, hablando un poco del futuro y por no repetirme tampoco, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Gerardo. En Donosti también hemos transformado la empresa municipal de transportes en una empresa de operador integral de movilidad, con ese objeto de que ahora ya están operando autobuses y bicis, y en el futuro puedan operar otros modos, car sharing, motosharing, incluso aparcamientos disuasorios con los que luego tienes la lanzadera o el autobús gratis al centro, en fin, diferentes aspectos de la movilidad. Y hablando del futuro, yo creo que una oportunidad que creo que todos estamos aprovechando y queremos aprovechar, los aquí presentes y todos los ciudadanos, creo en general, es ese cierre, ese convertir las ciudades a más peatonales, más amables, más de bicicleta, más de andar, esos cierres de ciudad que por un lado para esas zonas de bajas emisiones nos obliga la ley para 2023, pero bueno, de hecho hay muchas ciudades ya, Donosti ya tiene una zona de bajas emisiones, pretendemos aumentarla mucho más, pero efectivamente es el momento del transporte público que tiene que dar todos esos servicios de movilidad a las personas que se muevan en él, con unas zonas, con ciudades restringidas al tráfico privado, a ser posible cuanto más mejor, y ese es un poco el futuro, ¿no? Y por parte del usuario, de la persona usuaria de ese transporte público, también le tenemos que dar más o mejor servicio, ¿eh? Y una de las cosas en las que nosotros también estamos trabajando para el futuro es en digitalización de todos los servicios y toda la información de transporte público, tanto para dar mejor información que los paneles clásicos, ¿no? que ayudan mucho, pero bueno, hay que ir avanzando. Tanto para el propio servicio al que viaja como para la propia organización de la empresa, ¿no? O sea, proyectos innovadores como trabajar en esa recarga de autobuses, que sin duda va a haber que recargar porque la mayor parte de las flotas las vamos a ir reconvirtiendo a eléctricos, pero esas energías inteligentes que las necesitamos para poder aprovechar el tiempo del autobús lo máximo posible, porque habrá momentos de mucho calor que ha consumido mucha electricidad o mucha batería y necesita recargar más, o días o momentos que no lo necesite, por tanto puede seguir, en fin, estamos en el futuro, eso es lo que quería resaltar un poco, digitalización, nuevas tecnologías, aprovechar la oportunidad del cierre de las ciudades y ese modo integral, operador integral de todos los modos de movilidad que se diseñen en la ciudad. ¿Cómo ves esta convivencia en Madrid? Madrid es una ciudad además de un sistema de transporte muy complejo, con una movilidad bastante compleja y que ha tenido pues, sus más y sus menos con esto de las zonas de bajas emisiones. ¿Cómo ves la convivencia entre estos sistemas de movilidad individuales, eléctricos, sostenibles y la infraestructura del transporte público? Bueno, en primer lugar, nosotros ya somos una empresa de movilidad, o sea, la empresa municipal de transportes no solo gestiona el autobús, sino que gestionamos la grúa, gestionamos
más de una veintena de aparcamientos, gestionamos la bicicleta pública, gestionamos el teleférico, es decir, somos una empresa de movilidad global. Reforzando lo que ha dicho Gerardo, la parte fundamental es el transporte público porque es la que más mueve. Y para situarnos, lo daba antes la cifra, ¿no? Antes de la pandemia, 440 millones de viajeros en autobús, y Bicimad, que es un referente, yo creo, a todos los niveles, pues movemos cerca de 4 millones de usos, o tiene 4 millones de usos, es decir, que es prácticamente el 1% de lo que mueve el autobús. Pero dicho todo eso, nos complementa perfectamente, al igual que los otros modos de transporte que puede haber dentro de la ciudad. Otras empresas que pueden explotar otro tipo de bicicletas, patinetes, etcétera. Y aquí es donde, bueno, el alcalde y presidente de la Federación lo decía al principio, donde la colaboración público-privada empieza a ser fundamental. Nosotros desde Madrid también somos claros defensores de esa colaboración público-privada y en ello estamos trabajando. En diciembre de 2020 y ahondando en el proceso de digitalización que comentabas, nosotros sacamos Madrid Mobility 360, que es una herramienta, una aplicación del móvil que puedes saber planificar tu viaje, puedes pagar sobre todo los modos de transporte nuestro, lo que es la bicicleta, lo que es el autobús, puedes desanclar la bicicleta, pasar al autobús con un código QR, lo puedes hacer todo previamente y de manera que lo que pretendemos hacer desde Madrid es darle al usuario un trato de cliente y darle lo mejor en cada momento para que se sienta lo más cómodo posible a la hora de hacer esos desplazamientos que, como bien decía Gerardo, consumen más de una sola etapa. Y en ese sentido, pues vamos a seguir trabajando y ofreciendo las mejores alternativas. Y cuando hablaba de colaboración público-privada, pues nos está costando trabajo, aunque ya lo estamos haciendo y estamos trabajando con algunas empresas privadas, pero es difícil compartir, cuando estás hablando de negocios es difícil compartir a veces aquello que es la estrategia de tu compañía. Yo creo que en la movilidad hay muchas empresas que ya lo han entendido y que compartir datos, compartir modos, utilizar aplicaciones de unos o de otros es conveniente, y no solo conveniente, sino necesario para que el usuario al final tenga las mejores elecciones simplemente utilizando su terminal telefónico y con eso poder acceder a un viaje, es decir, salir de la corona metropolitana de Madrid, planificar tu viaje con tu teléfono, saber cuál es la ruta más rápida, poder pagar e incluso en nuestros autobuses saber si viene más o menos ocupado y decidir si te vas en otra línea porque esta viene con alta ocupación o esperas al autobús siguiente que viene menos ocupado, y toda esa información dada en cuestión de segundos, pues es fundamental para atraer cada vez más a la movilidad a los ciudadanos que están en el vehículo privado. Decías, es difícil concretar o compartir con la parte privada. También debe ser difícil, les pregunto, de regular la cantidad de este transporte complementario o de poner un límite para que sea viable, ¿no? Para que no sea una invasión de este transporte, digamos, secundario o individual. ¿Esto cómo lo han vivido? Bueno, la hago para todos, pero que se pueden interrumpir, ¿eh? No pasa nada. Voy organizándolo así para que hablen todos, pero si alguien tiene mucho interés en responder también puede interrumpir. Bueno, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la estrategia para esa convivencia de los diferentes modos de movilidad ha sido a través de una creencia que hay 4 cosas que tenemos que poner en valor y que tenemos que apostar. Es la innovación, hay que tener más innovación, tenemos que tener más accesibilidad, tenemos que apostar por la sostenibilidad y sobre todo tenemos que apostar también por la propia seguridad. Y eso es lo que hemos querido implementar dentro de la ciudad, apostando y empezando por lo que es el transporte público. En pocas semanas tendremos en marcha el bus eléctrico inteligente, que es una de las apuestas más importantes que vamos a tener en cuanto a movilidad y que luego además va a regular el otro tipo de movilidad. ¿Qué significa tener este tipo de autobús? Para nosotros sería el inicio de la electrificación, pero en una de las rutas, una de las líneas más importantes de la ciudad, mueve a 3 millones de personas, que por los datos que he dado antes pues habrán podido sacar la cuenta que es aproximadamente el 40% de los usos del transporte público que tenemos en la ciudad. Une 14 barrios y afectaría de forma positiva a 120.000 personas, que sería casi la mitad de la población de la ciudad, ¿no?
es más accesible, hemos hecho una apuesta porque sea mucho más accesible, además es un producto de la propia comunidad, fabricado en Guipúzcoa, concretamente con una tecnología nuestra, y además muy innovadora, donde es el propio autobús el que va regulando el tráfico en el trayecto que tiene a través de los carriles segregados, la semaforización él es el que va controlando, eso le da mayor... Tiene prioridad, efectivamente, en prácticamente los 11 kilómetros del recorrido tiene la prioridad. Es un autobús, sí, como otros autobuses, tal y como lo podemos ver, con un formato mucho más bonito, pero en sus paradas tenemos toda la tecnología que puede tener el tranvía, donde puedes hacer las cancelaciones en el exterior, donde puedes cargar tu tarjeta, en nuestro caso también a través de la Comunidad Autónoma Vasca, donde pueden utilizar otras tarjetas que tengan en Donosti o que tengan en Bilbao, donde tengan las entradas a los vehículos, a los autobuses, con la misma rapidez, para entrar como para salir. Bueno, algo totalmente diferente. Esa es la gran apuesta que nosotros hacemos, y luego el ordenamiento que tenemos que tener con el resto de los movimientos de la movilidad, ¿no? Importantísimo, por lo menos en nuestro caso, y por el volumen que tenemos de kilómetros que ya he comentado antes, es alrededor de cualquier infraestructura, sea igual tranvía, sea igual autobús eléctrico, carril bici, ganar mayor espacio para el peatón. Creo que en el caso de Barcelona conocerá perfectamente, si le hablo de la apuesta que estamos haciendo también por las supermanzanas. Y luego el transporte público también lo que queremos coger es, como decía Gerardo, lo que sería aquellos trayectos en vehículos privados que son prescindibles, porque son aquellos que buscan aparcamiento o aquellos que pasan por zonas que consideramos que tienen que ser zonas de bajas emisiones, ¿no? Poder recoger ese tipo de movimiento. Por eso se van reduciendo los carriles, intentamos que cada vez haya menos tráfico, calmamos la ciudad automáticamente en el momento que hacemos ese tipo de intervenciones. Ese es el objetivo que tenemos en el Ayuntamiento, que tenemos en Vitoria, donde no solamente creo que hay que hacer una apuesta por el transporte, de acuerdo, pero también el resto de los modos de movilidad tienen que estar, a la hora de hacer el diseño y a la hora de hacer el proyecto, tienen que estar recogidos para hacer una ciudad en cuanto a movilidad como nosotros queremos y como creemos que tiene que ser el futuro de la movilidad. El proyecto tiene que ser general de la ciudad, ¿no? Y desarrollarse a partir de eso. Tenía montones de otras preguntas, pero nos está quedando muy poco tiempo. Pero sí no quería dejar de hacerles una pregunta que nos ha enviado uno de nuestros lectores, Luis Domènech. Nos pregunta, Juan, quizás podés ayudarnos con esto. Car sharing, car renting, coches por suscripción, uso compartido de los vehículos. ¿Cuál de estos modelos crees que es el más sostenible y el mejor para las ciudades? ¿Cómo pueden desarrollar las ciudades este tipo de transporte? Creo que el más sostenible es el eléctrico, porque son cero emisiones y cero ruido, y estoy de acuerdo, el más sostenible es el transporte público, porque es el más eficiente no solamente en términos energéticos, con menos energía transportas a más personas. Y aquí lo que se trata es de ahorrar energía, ya vamos con el objetivo de cero emisiones, pero no solo eso, gastemos lo menos posible. Y por ahí hay que optimizar todos esos procesos para que la energía, la potencia sea siempre la menor. Entonces, eléctrico siempre y transporte público. Que ayudará también, entiendo, a lo que mencionaban de pacificar, ¿no? De no meter demasiado ruido, demasiados elementos dentro de la movilidad de las ciudades y hacerlas más agradables, además de más sostenibles. Les agradezco a todos muchísimo, muchas gracias por participar en esta mesa, y vamos a volver en unos minutos con la siguiente mesa en la que se va a debatir y se hablará sobre la descarbonización. Muchísimas gracias a todos.